El saldo de las finanzas públicas es clave para determinar la sostenibilidad de la deuda. La deuda del sector público evoluciona en función del déficit. Si hay un déficit muy grande, la deuda sube mucho. Si hay un superávit, la deuda se reduce. Por lo tanto, es clave verificar qué está pasando con los ingresos y con los gastos públicos. Y obviamente que hay algunos factores que influyen sobre los gastos de una forma determinada en un plazo específico. Por ejemplo, en los últimos 15 años ha sido importante para el saldo de las finanzas públicas lo que sucede en el sector eléctrico. De hecho, el sector eléctrico representa alrededor de la mitad del déficit que se ha registrado en ese periodo. El déficit del sector eléctrico que se explica, por un lado, por precios de energía muy altos y por otro lado, por la no capacidad de las empresas distribuidoras de poder facturar toda la energía que compran y cobrarla. Y esto obviamente genera una situación donde el déficit está oscilando entre un 1% del Producto Interno Bruto y 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, que hay años en que los precios de los combustibles a nivel internacional son muy altos, que producen un déficit alrededor del 2%. Y hay años en que el déficit es muy bajo, por ejemplo un 1%, por el hecho de que los precios internacionales del combustible son muy bajos. De tal manera que esto hace que cuando uno observe las finanzas públicas, uno se tenga que primero sentar a analizar lo que está pasando con el saldo de las finanzas del sector eléctrico. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Miren, un elemento clave de ese déficit, como ya les señalé, es el precio a que compran las empresas distribuidoras. Recuerden que están EDE Norte, EDE Sur y EDE Este. Son las tres empresas distribuidoras que compran electricidad y la compran a principalmente empresas como Jaina, que es la empresa generadora de electricidad Jaina, que es una de las empresas junto con Itabo, que fueron las que se desprendieron de la Corporación Dominicana de Electricidad, la CDE, hacia 1999. Ahí sale Jaina, Itabo. Luego hay un grupo de empresas que son privadas totalmente, las cuales también tienen precios altos, como tienen Jaina y Itabo. Si ustedes observan, ustedes se van a dar cuenta de que el mercado se descompone en dos partes en términos de precios de la energía eléctrica. Una, que es el precio de energía contratada, y otra, el precio del mercado spot. Usted lo puede dividir en 50-50. 50% de energía contratada, 50% de mercado spot. La energía contratada, cuando usted la calcula en promedio, le va a dar por encima de 10 centavos de dólar por kilovatio. Es decir, que es cara. Por encima de 10 centavos de dólar por kilovatio es la energía contratada. Y luego está el mercado spot. El mercado spot oscila en función de la última planta que entre a producir electricidad. Como hay desabastecimiento importante en la República Dominicana, la última que entra por lo general es muy cara, muy cara. Y eso obviamente hace que las empresas distribuidoras no puedan dar el 100% de electricidad, tengan que hacer cortes, porque las últimas que van a entrar son extraordinariamente caras. Llegó a estar el precio del mercado spot en alrededor de 22 centavos de dólar en algún momento. 22 centavos de dólar es algo insostenible para las finanzas públicas. Entonces, ¿qué hacían las empresas distribuidoras? Cortaban la electricidad de tal forma que esa no entrase y quedaba el precio del mercado spot, por ejemplo, en 15, 16 centavos. Y eso hace que entonces se presione el precio de las empresas en términos promedio que las empresas distribuidoras tienen que pagar. Las empresas distribuidoras, si yo tomo 50% a 10 centavos u 11 centavos y 50% de la energía a 15 o 16 centavos, pues eso me da a mí un promedio que pudiera ser alrededor de 13 centavos. Tomo 13 centavos y ese sería el promedio de compra de energía eléctrica por parte de las distribuidoras. Pero cuando se ve que se incluye lo que serían las pérdidas que tienen las empresas distribuidoras en el proceso de comercialización, no solamente las pérdidas técnicas, no, sino las pérdidas que tienen las empresas distribuidoras, porque no facturan toda la energía que reciben y por lo tanto no pueden cobrarla. Si uno incluye todo eso, llega a que las pérdidas son de alrededor de 27%. 27% de pérdidas. Antes eran mayores, 30, 31, 32, han ido bajando, pero sigue siendo alta las pérdidas. Y esto está vinculado por el hecho de que hay una situación en la cual se complica todavía más porque los precios son altos. Entonces, pérdidas altas, precios altos, eso genera un déficit enorme para las empresas distribuidoras de electricidad, que obliga entonces al Estado a tener que transferirle entre 1 y 2%. Decía el presidente
Danilo Medina, que en su gobierno le ha enviado 13.000 millones de dólares. Y le duele, obviamente. 13.000 millones de dólares es mucho dinero que le está enviando el presidente Danilo Medina a ese sector. Y una gran parte de ese dinero pues se fue a simplemente un agujero que tienen las empresas distribuidoras de electricidad. Claro, hay otra parte, 2.300 millones de dólares, que se ha ido a la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Y la central termoeléctrica Punta Catalina, ¿qué impacto tendría tendrá sobre las finanzas públicas? Bueno, lo primero es ver qué impacto va a tener sobre las finanzas del sector eléctrico. Comencemos con su propio desempeño. La central termoeléctrica Punta Catalina, que ya por cierto esta semana estuvo produciendo por encima, las dos unidades, por encima de 620 megavatios. En ningún momento en la historia de la República Dominicana, una central de electricidad había producido tanta electricidad como lo está produciendo Punta Catalina. En ningún momento. En ningún momento. Miren, con una sola unidad nadie se le acercaba. Ahora, con dos unidades, produciendo entre ellas dos, una 360 megavatios, que puede producirlo los 376 sin ningún tipo de problema, pero la pusieron a regular frecuencia y esto hace que entonces baje de 376 a 360, 365, 360, vuelve otra vez 370 y así se mueve, regulando frecuencia, Punta Catalina. Y la otra unidad que está en prueba, ya está en la fase final, están probándose y se está preparando para lo que serían sus pruebas de rendimiento y las pruebas de confiabilidad, pues Punta Catalina, la unidad número 2, esta semana estuvo produciendo 260 megavatios y en los próximos días se va a colocar a su carga nominal 376 megavatios. De tal manera que entre las dos van a producir 752 megavatios brutos. 752 megavatios brutos. Vuelvo y repito. Nunca antes en la historia, óigame bien, nunca antes en la historia, una central eléctrica en la República Dominicana había producido tanta electricidad. Tanta electricidad base, tanta electricidad muy competitiva como lo está haciendo Punta Catalina. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto anual? Si yo tomo un año ya de las dos unidades produciendo electricidad en la República Dominicana, ¿cuál es el impacto? Miren, las dos unidades van a representar alrededor de 510, 505, pero yo le voy a poner 500 millones de dólares de ingresos para la empresa. 500 millones de dólares. Una de las 10 empresas más grandes de la República Dominicana lo será Punta Catalina. Una de las 10 empresas más grandes de la República Dominicana, Punta Catalina. No del sector eléctrico es la mayor, pero no. Es de todas las empresas, una de las 10 empresas más grandes, Punta Catalina. Primer elemento. Segundo elemento, nivel de beneficios, alrededor de 240 millones de dólares. 240 millones de dólares de beneficios va a tener Punta Catalina, una de las empresas más rentables como porcentaje de su total de ingresos de la República Dominicana. Una de las empresas más rentables, Punta Catalina, 240 millones de dólares. Entonces, esos 240 millones de dólares se transfieren al gobierno. 240 millones de dólares se le transfieren al gobierno y el gobierno ya comienza a recibir lo que es el fruto de su inversión. Él ha invertido 2.300 millones de dólares y va a estar recibiendo 240 millones de dólares de beneficios que se le van a devolver al gobierno. Entonces, ahí hay una mejora. Ahora bien, ¿qué sucede? Con la entrada de Punta Catalina, el precio del mercado spot también se reduce. No solamente se reduce el precio al que tiene que pagar las empresas distribuidoras, que de ese 50% que le quedaba del mercado spot, que no estaba contratado, ahora le va a contratar alrededor del 30%, vamos a suponer a Punta Catalina, 30%, pero todavía queda 20% en el mercado spot. Ese 20% que queda en el mercado spot, ese 20% baja su precio. Cuando uno hace el cálculo total, las empresas distribuidoras de electricidad tienen un impacto que depende del precio del barril de petróleo, pero ese impacto pudiera llegar hasta los 200 millones de dólares. Es decir, que las empresas distribuidoras, dependiendo del precio del petróleo, porque si el precio es muy bajo puede ser 120 millones, si el precio es muy alto puede ser 200 millones de dólares. Pero yo voy a suponer 200 millones de dólares de beneficio para las empresas distribuidoras, más 240 millones de dólares de beneficio para Punta Catalina.
Estamos hablando de 440 millones de dólares. 440 millones de dólares ¿de qué? De beneficio para el Estado. 240 que se lo va a enviar Punta Catalina y 200 millones las empresas distribuidoras de electricidad. Y esto hace que entonces el déficit del sector eléctrico se reduzca significativamente. Y al reducirse el déficit del sector eléctrico, mejoran las finanzas públicas. Mejoran las finanzas públicas porque el nivel de recursos que debe tomar el Ministerio de Hacienda y enviarle al sector eléctrico se reduce. Ahora, ¿qué tienen que hacer las empresas distribuidoras de electricidad ante la reducción del precio que va a registrarse a la hora de comprar electricidad? Es poner muchísimo más empeño, muchísimo más esfuerzo en reducir sus pérdidas. Tienen que ir mejorando cada vez más y lo van a poder hacer con Punta Catalina. Yo sé que los administradores de Edenorte, Edesur y Edeste tienen ahora la oportunidad de poder instalar medidores prepagos que le permitan mejorar, dando mayor energía eléctrica, circuitos 24 horas, mejorar entonces con esos medidores prepagos, tener una caja que le permita entonces reducir sus pérdidas. Esa caja adicional que van a obtener le va a permitir a ellos tener mejor posición financiera. De manera tal que no solamente van a mejorar las empresas distribuidoras de electricidad por la disminución de la factura que tienen que pagarle a los generadores por la reducción del mercado spot y porque Punta Catalina entra a suplir entre el 30 y el 35% de toda la energía, sino que además ellas van a poder gestionar mejor su electricidad con circuitos 24 horas y medidores prepagos que le va a ayudar entonces esto a mejorar su caja. Y al mejorar su caja, disminuye su déficit. De manera tal que vemos cómo la presencia de Punta Catalina tiene un impacto muy positivo sobre la finanza del sector eléctrico. Pero no solamente eso. El presidente recientemente inauguró un gasoducto que por años estuvo guardado como un plan, pero que no se ejecutaba. De hecho, había empresas que prometieron desde hace 20 años que iban a convertirse a gas natural, ahí en el este, en San Pedro de Macorís específicamente, y nunca se convirtieron. Había otras que eran duales, es decir, que podían perfectamente esas empresas de electricidad utilizar gas natural y tampoco lo utilizaban. Tenían que hacer inversiones para eso, pero no lo hacían. Preferían quedarse, pues, vendiendo en el sector eléctrico a precios de mercado spot, 15, 16 centavos, o bajo contrato, que eran contratos bastante buenos para ellas porque aun cuando no tuviesen que producir electricidad, recibían un pago por su capacidad, 5 o 6 millones de dólares al mes. Pues bien, ante la presencia de Punta Catalina, ante la entrada de Punta Catalina al mercado eléctrico de la República Dominicana, todo eso cambió. El mercado comenzó a portarse bien, como dice el presidente Danilo Medina. La presencia de Punta Catalina hace que todos los generadores tengan que mejorar su eficiencia. Y ya se anunció 5 unidades de generación de electricidad que se convierten a gas natural en el este. Y se va a suplir ese gas natural a través de una inversión de AES. AES, una empresa puntera, hay que reconocerlo, del sector eléctrico en la República Dominicana, invirtió en la construcción de ese gasoducto. Entran nuevos accionistas a formar parte de esas empresas que ahora se van a convertir y entonces finalmente se decide, pues ante la presencia de Punta Catalina, que la iba a echar y la iba a convertir en chatarra, pues ante esa presencia de esa gigante del sector eléctrico, pues entonces se convierten a gas natural. Gas natural y carbón son las dos fuentes de energía más baratas, fuera de la nuclear. Fuera de la nuclear. Ustedes me dirán, agua, sí, pero nosotros tenemos un 13% de agua, pero ustedes saben nuestras limitaciones. Viento, solar, sí, ustedes saben que no se puede despachar. Energía base, usted tiene la siguiente. Energía base, usted tiene carbón, que es junto con gas natural las dos principales. Carbón representa
entre el 37 y el 39% de toda la electricidad del mundo. Entre el 37 y el 39% de toda la electricidad del mundo lo representa el carbón. Gas natural, otro tanto. Y nuclear para algunos países, como es el caso de Francia, 70%. En el caso de la República Dominicana, ahora es que por primera vez el carbón, junto con el gas natural, representa la mayor parte de la electricidad. La mayor parte. Ya sí será historia lo que son derivados del petróleo, diésel y fuel oil. Ustedes saben que el gas natural está vinculado con el petróleo, pero sacando el gas natural, usted tiene entonces que hay definitivamente una reducción significativa de lo que es la producción de electricidad a precios sumamente volátiles y muy altos, como es el caso del petróleo. De manera tal que con la presencia de Punta Catalina se convierten a gas natural estas empresas y entonces el precio del mercado spot, que con Punta Catalina ya lo iba a reducir de 15 a 10 centavos, pues pudiera concluir con la presencia de esa nueva producción de electricidad a gas natural alrededor de 8 centavos. El beneficio para las tres empresas distribuidoras de electricidad es enorme. Y todo eso se debe ¿a quién? A Punta Catalina. Directa o indirectamente constituye el mayor impacto que se haya registrado en la historia de la República Dominicana que favorece las finanzas del sector eléctrico. Nunca antes la presencia de una empresa en el sector eléctrico había representado y significado tanto en términos positivos para la viabilidad de ese sector. Punta Catalina. Vámonos a la pausa.